Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, en esta video clase de hoy vamos a trabajar con un autor, un pedagogo francés, Philippe Mérieux, un educador, un pensador de la educación, eh, que no solo ha analizado con detenimiento y con profundidad la educación y el campo de la pedagogía en su país, en Francia, sino que ha venido muchas veces a la Argentina, ha participado de muchos congresos, de muchos seminarios y ha estado muy presente en todo el campo de la pedagogía en Argentina. Es un autor que fue muy conocido a partir de un libro que resultó siendo bastante importante y emblemático para todos los que nos dedicamos al tema educativo, que fue Frankenstein, el educador. Y es interesante leer a Mérieux porque, por un lado, es muy claro, pero a la vez eh, permite analizar las distintas temáticas con la debida profundidad y con la debida complejidad que tiene. Una de las, el libro sobre el cual vamos a trabajar es uno de los últimos que escribió, que vinieron acá, que se llama Recuperar la pedagogía, de lugares comunes a conceptos claves, y un poco lo que va a intentar es salir de ciertas frases que se manifiestan como frases indubitables, como cartas de intenciones, casi como cliché, y trata de profundizar, de complejizar, de verla, todo lo que entraña estas palabras comunes que suenan muchas veces tan bien y que en la medida que uno se va internando puede hacer análisis más rigurosos. ¿Mm? Hay cuestiones que sobre las cuales la obra de Mérieux está siempre insistiendo, ¿no? Y acá viene esta idea, ¿no?, de pensar y repensar las cosas, como diría algún filósofo, de insistir y persistir, ¿no? O como diría otro filósofo, trazar de nuevo la huella, buscar nuevos senderos. Y Mérieux es esa clase de pensadores que nos permite repensar, retrasar, nuevos senderos, nuevas maneras de pensar. Eh, pero hay ciertos temas, como por ejemplo el tema de la autoridad, un tema tan caro a la actividad educativa. Es muy analizado, muy profundamente analizado por Mérieux, esta tensión, ¿no?, entre el acto de la formación, que tiene que ver con un sujeto que va a moldear, que va a transmitir, con la libertad y el respeto hacia el sujeto que aprende, ¿no? Ahí hay un juego dialéctico, una tensión que siempre está por resolverse y que no amerita soluciones que vayan para uno u otro extremo. Me parece que esas son las cosas interesantes que plantea Mérieux. Otra cuestión también que casi como una especie de principio en toda su obra, y que yo quisiera rescatar enfáticamente, es esta idea de la educabilidad de todos los sujetos, ¿sí? El pedagogo, el educador, tiene que ser una persona que confía en aquel a quien va a educar. No se permite ahí un pesimismo. Ahí hay que ser absolutamente optimista y creer en aquello que se hacer, porque de otra manera es imposible. En la presentación de este libro que les comentaba, Recuperar la pedagogía, en la presentación que hace Alejandra Virgin, dice esto: la cuestión de la educabilidad es nodal en la pedagogía de Mérieux. El principio de educabilidad es una condición de la enseñanza. Así, entiende que es profesor quien tiene la convicción inquebrantable de que todo alumno es educable.
es decir, que ningún alumno puede ser dejado a mitad del camino. El principio de educabilidad y el principio de libertad son necesarios a la vez que contradictorios, y en conjunto constituyen el par fundante de la tarea de enseñar. ¿Sí? El principio de libertad, el principio de igualdad y el principio que tiene que ver con la educabilidad y la confianza en las posibilidades de a quien le estamos enseñando. La confianza en la educabilidad no parte de un análisis inocente o ingenuo o simplemente voluntarista, ¿no? Reconoce la complejidad, las tensiones que están inmersas en este campo, como les dije, con el tema de la emancipación y lo que se conforma en la formación, lo que tiene que ver con la responsabilidad y la libertad, lo que tiene que ver con la transmisión de saberes ya que una cultura transmite como parte de una tradición y lo que tiene que ver con lo que se plantea como novedoso en el mundo. Pero evidentemente este principio de educabilidad debe ser una condición sine qua non, sin la cual es imposible educar a otro. Y esto lo hemos visto muchas veces en escuelas, en el campo educativo, en donde ciertas charlas al interior de las escuelas, en donde se habla de la incapacidad radical de ciertos alumnos en temas que, por ejemplo, con este chico no se puede, más de esto no da, y colocar en esa posición a ciertos alumnos por su condición social, por su condición cognitiva o por lo que fuere, está hablando de algo que no de ninguna manera debiera suceder. Y ahí no solo tiene que ver la pedagogía en lo que hace a su vertiente más ligada al campo del conocimiento y de las ciencias, sino también tiene que ver con un campo político y ético determinado frente al hecho educativo. Y bueno, y llamar al libro, ponerle de título Recuperar la pedagogía, tiene que ver con esto, con toda una serie de críticas que sobre todo en Francia se habían hecho a los pedagogos, por ejemplo, porque decían que disminuía la autoridad del maestro, de los saberes, del Estado, a favor de cierta primacía o voluntad todopoderosa del niño, toda esta idea del paidocentrismo que mal entendido puede llegar a este tipo de confusiones. También quienes criticaron a la pedagogía y a los pedagogos por una suerte de por ensuciar o traicionar cierta pureza que deben tener los saberes y que es necesario preservar, como si no fuera necesario todo un trabajo desde la didáctica, desde la pedagogía en general, para transmitir esos saberes. Ahí hay todo un mundo, un universo de complejidades que hacen que esta transmisión de saberes no es una simple entrega de un objeto, como si fuera una caja el conocimiento, sino que hay toda una serie de procesos que se dan en términos de la enseñanza, de la didáctica, en términos de los procesos de aprendizaje, que ese es el campo que la pedagogía tiene por transitar. Y entonces se valora toda la obra en general de Méliès porque siempre está trabajando en eso, en esta idea de la recuperación de la pedagogía, de poner en el medio del escenario educativo la centralidad de la tarea de enseñar, pensada en términos también ético-políticos, pensar el tema de la transmisión cultural, de qué manera se da, cómo, con qué complejidades. Y la apuesta fuerte por la idea de educabilidad, en principio, como les dije antes, y de igualdad. Y de igualdad
siguiendo a Jacotot, a un pedagogo anterior a él, que hablaba de entender la igualdad como un principio originario, no un punto de llegada, sino la igualdad tiene que estar instalada en el escenario de una clase, de un proceso de enseñanza. Y cuando aborda la introducción, Méliès la llama, le pone un título, la llama La pedagogía es un deporte de combate. Y un poco está hablando de esto, ¿no? De primero salir de esta noción funcionalista de un campo armónico, equilibrado, autogestionado, que se equilibra solo, que tiene como función única reproducir ese orden en el que está funcionando, y pensarlo en términos de Bourdieu, como lo piensa Bourdieu, en términos de campo de disputa de sentidos, en donde los distintos agentes que conforman el campo están siempre en una tensión, en un antagonismo, y en relaciones de poder que siempre se están librando, ¿no? Y dice textualmente en esta introducción, Bourdieu, les voy a leer para que sea más claro, que el pedagogo siempre está en esta disputa de sentidos. Y dice, y están librando esta disputa porque deben recordar sin cesar, y primero ante sí mismos, que nadie está destinado al fracaso, ni condenado a la exclusión, que todos pueden aprender y crecer, que el objetivo de la transmisión de la cultura no puede ser seleccionar a los miembros de las élites, sino que debe ser ofrecer a todos la posibilidad de acceder al placer de pensar y al poder de actuar. Contra todas las formas del fatalismo y del renunciamiento, contra la obsesión clasificadora de nuestras sociedades, contra el encasillamiento sistemático de los sujetos en tablas propias de las instituciones que se contentan con administrar flujos. Los pedagogos son portadores de una insurrección fundadora que los sitúa siempre en mayor o menor medida en posición de combate y los hace aparecer como los aguafiestas de la enseñanza rutinaria. Entonces ahí me parece que hay un posicionamiento muy fuerte a favor de esta educabilidad que no traza sectores marginales. Todos pueden y deben ser educados, que nunca se puede renunciar a eso, un pedagogo nunca puede renunciar a eso, no se puede caer en el fatalismo, y tampoco, yo diría, tampoco en el voluntarismo, pensar que la tarea de la enseñanza solo se juega en una simple cuestión de, como les dije antes, simple transmisión, como una técnica de transmisión a una especie de tabula rasa que va a absorber o recibir pasivamente los conocimientos, ¿sí? Ahí hay todo, como les dije, un mundo donde se mueve el campo de la pedagogía. En ese sujeto que enseña, en ese sujeto que aprende, que no es un objeto, es un sujeto que debe posicionarse, activarse para desear ese aprendizaje. Y en esa tensión, en ese juego, está la gran tarea de la educación. Porque como dice Méliès, está claro que el saber está antes que el aprender. Hay toda una cultura que precede al sujeto que aprende. O sea, Méliès dice, ontológicamente tiene que ver con el ser, con lo que existe. Ontológicamente el saber precede al aprender, ¿sí? No hay posibilidad de aprender algo que no tiene detrás un saber previo, ¿no? Pero sin embargo, el sujeto precede al saber. O sea, tiene que haber un sujeto que actúe para lograr esos aprendizajes de esos saberes. Entonces,
Ahí claramente desde este posicionamiento, desde este enfoque, se rompe o se cierra esta idea de la tabula rasa. Hay que considerar al sujeto que aprende, al sujeto que enseña, el sujeto que enseña tiene que tener esta confianza en aquello que va a enseñar, tiene que tener conocimientos de los procesos de transmisión cultural y además es necesario convocar al deseo y la voluntad de aprender. ¿Sí? Hay una mirada que se desprende de las miradas tecnocráticas, instrumentales, ¿no? Es necesario la voluntad de aprender. Entonces, es necesario, dice Marie, combatir con el pensamiento mágico. Es decir, esta idea de pensar que basta con transmitir algo para que el otro lo aprenda. Marie ha brevado mucho en la psicología del aprendizaje y sobre todo en toda la obra de Piaget y toda esta idea de el sujeto que aprende tiene que ser un sujeto activo, un sujeto que opera, que actúa sobre la realidad, no es un receptor pasivo, que asimila los saberes que le vienen no de manera vacía, sino a partir de toda una estructura de pensamiento con la que cuenta. ¿Sí? Tiene que ser, lo que recibe tiene que ser algo de alguna manera significativo, y hay todo un proceso de asimilación, de acomodación a esos nuevos saberes, y ahí aparece el nuevo conocimiento más elaborado, el tema de lo que llama la adaptación Piaget y la nueva equilibración, que ya cuenta con un nivel de conocimientos mayor. Pero hay un sujeto activo que es necesario trabajar. Entonces, dice María, hay que desmitificar también un pasado idealizado. Por otro lado, la tarea del pedagogo es desmitificar esa idea de ese pasado glorioso en los cuales todos los alumnos estaban motivados para aprender, y el problema de la motivación surge ahora como de golpe. Es decir, dice Mérie, la pedagogía sabe que aprender no es algo que surja por generación espontánea, que enseñar requiere al mismo tiempo mucha ambición y mucha modestia. Por ello, los pedagogos pueden estar orgullosos de parecer a veces los aguafiestas de la beatificación rutinaria. ¿Sí? Este pensamiento mágico, esta suerte de simplificaciones que suelen aparecer en las escenas educativas, es lo que está combatiendo Piaget por un lado y convocando a los pedagogos a librar esta batalla, ¿no? En estos momentos, acá no está tratado, pero sí Mérie la última vez que vino a Argentina lo ha trabajado mucho, en una fuerte crítica a todo este enfoque de las neurociencias, que pareciera también querer reducir el proceso de aprendizaje como un problema meramente del cerebro, neuronal, y que conociendo el funcionamiento neuronal desde las neurociencias, se allanaría todo el camino de la pedagogía. Bueno, contra ese pensamiento mágico, contra esa simplificación, está luchando, está combatiendo Mérie e invitándonos a hacer lo mismo. Pero a la vez, y esto también es interesante, no caer en ciertas romantizaciones, por eso el libro se llama De los lugares comunes a los conceptos, ¿no? Hay ciertos lugares comunes que a veces se romantizan y se establecen como verdades que no se le da el suficiente análisis, la suficiente complejidad para reflexionar con ellos, que está bueno plantearlos como principios fundamentales, pero que después es necesario trabajar con eso, ¿no? Él dice, el respeto del niño llega a ser
para él un estandarte cómodo que permite reclutar médicos, psicólogos y sociólogos, padres, enseñantes y trabajadores sociales, todos unidos tras algunas fórmulas que gozan de amplio consenso. El niño es un ser humano de pleno derecho, hay que respetar las leyes de su desarrollo, debemos escuchar su palabra, responder a sus necesidades e intereses. Un niño solamente puede aprender si está activo y colaborando con los otros. Y dice, todas estas afirmaciones parecen constituir un cuerpo de doctrina bastante estabilizado para permitir distinguir y promover las buenas prácticas educativas. Son declaraciones que funcionan como un signo de reconocimiento para todos aquellos que de una u otra manera militan por la causa de los niños. Lo que yo creo que está intentando, procurando hacer Mériès justamente es, por un lado, salir de los lugares comunes, de los clichés, de las idealizaciones, sin perder su potencia en cuanto a objetivos, a propósitos ético-políticos, y por otro lado despegarse también de los extremos que parecían jugarse siempre o en un polo o en el otro, esta idea de la transmisión de saberes, de una cultura, de un determinismo, a el respeto absoluto al deseo del niño, y ahí es donde él plantea una serie de matices, de contrapuntos que son justamente el espacio donde la pedagogía debe desarrollarse con rigurosidad. Él en el libro va a decir, por ejemplo, bueno, en el desarrollo de los distintos capítulos, va a decir, bueno, la escuela activa, la importancia de la actividad, del método activo, de hacer que el niño o el alumno actúe para aprender, que no es un sujeto pasivo, que no es una tabula rasa, pero que eso necesita un desarrollo, necesita una complejización, necesita pensar cómo, porque se puede caer en un activismo vacío, en un puro ensayo y error, cómo la pedagogía puede generar que esa actividad del niño tenga un buen puerto, un buen curso, ¿no? No se trata solamente de dejarlo que hagan y al puro espontaneísmo, ¿no? Ahí donde entra el concepto de experiencia, ¿no? Como los aprendizajes pueden ser significativos y genuinos a través de qué acciones promover esa escuela activa de la cual tanto se habla, muchas veces sin profundizar. El tema de la motivación, otra de sus preocupaciones recurrentes en el campo de la educación, ¿no? ¿Cómo se puede salir? Está claro que es fundamental la motivación en el niño, ¿no? Como la importancia de suscitar el deseo de aprender, cómo salir del fracaso de la desmotivación, del aburrimiento, cómo lograr, cuáles son las estrategias, los recursos para lograr que aparezca el deseo de aprender, ¿no? Cómo es una pregunta que siempre está interpelando y tratando de meterse hasta el hueso en estas temáticas. El tema de la individualización, ¿no? La pedagogía diferenciada, la pedagogía que tiene en cuenta la singularidad, que no es una fabricación estándar, sino que tiene que dar cuenta de la singularidad de los niños, de los contextos, de los tipos de aprendizaje. Esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una escuela a la medida del alumno? ¿Un alumno a la medida de la escuela? Y discutir con esta idea de la educación como una especie de fabricación de un Frankenstein, de ahí el famoso libro de Mériès, ¿no? Está claro que es necesario diferenciar una pedagogía diferenciadora, una pedagogía individualizante, singularizadora, pero también lleva el peligro de generar procesos de exclusión o de discriminación
o expulsivos, ¿no? Cómo individualizar, cómo lograr singularizar sin generar estos procesos de discriminación y exclusión. Hay muchos otros temas. Él toca, por ejemplo, claramente el tema del respeto al niño, ¿no? Eh, Esto que se habla tanto, a veces desde un lugar común, desde una simplificación, ¿no? El- el postulado del niño como creador, como sujeto creativa, pero también está, bueno, el tema de, bueno, hay ciertos saberes, hay ciertas bases eh, que es necesario que el niño aprenda. Y a veces nos encontramos con una especie de encerrona, que es o una otra, o una cosa o la otra. O nos dedicamos a transmitirle estos saberes que consideramos valiosos, o respetamos a ultranza al niño como sujeto creativo que va a desarrollar los aprendizajes por su cuenta. eh, Esto de cómo articular el derecho a la libre expresión, a esta libertad del chico con el deber que tenemos de educar. Eh, ¿Cómo hacemos, ¿no? Para, respetando al niño y estimulando a la vez su creatividad, asegurar ciertas condiciones para que ciertos saberes considerados valiosos puedan ser apropiados? Y acá está este juego del el niño como sujeto de derecho, que está claro que es importante enfatizar esta condición, y a la vez el sujeto de la norma, ¿no? El sujeto que para vivir una comunidad debe respetar ciertos consensos y ciertos acuerdos. Relacionado con esto tiene que ver con la educación para la libertad, ¿no? ¿Qué entendemos por una educación para la libertad? Porque a veces se puede caer en una suerte de arreglátela solo o una suerte de abstención educativa, ¿no? Jugar siempre otra vez la necesidad de salir de estas encerronas, ¿no? De la abstención educativa, yo no me ocupo, dejo que vos lo hagas o que vos aprendas, a una especie de determinismo causal absoluto en el cual la intervención del docente es casi asfixiante, ¿no? Esto de jugar entre el determinismo y el libre albedrío. Es decir, permitir que el sujeto aprenda y prepararlo para la libertad, pero plantear cómo hacemos, a través de qué estrategias. Muchas veces ha pasado esto, que se ha jugado estos dos extremos. Yo soy todo para vos, dice María en algunas de sus otras obras, o yo no puedo hacer nada con vos. Bueno, la idea que plantea Méliès es jugar ahí, justamente en ese espacio de intersección. En el libro de Frankenstein, el educador del que le hablé, dice así, textualmente, ¿no? La verdadera revolución copernicana en pedagogía consiste en volver la espalda resueltamente al proyecto del doctor Frankenstein y a la educación como fabricación, ¿no? Esta idea de fabricamos un niño a la medida de nuestros deseos o de los deseos de la sociedad es inviable, ¿no? Esta idea de Tonucci llevando a los chicos y haciendo la metáfora de la escuela como una cadena de montaje de una fábrica y sacando a todos un producto igual, homogéneo, es inviable, porque además es inviable y no es aconsejable desde el punto de vista ético, político. O sea, si nosotros queremos sujetos responsables, sujetos democráticos, si nosotros pretendemos lejos de pretender una homogeneidad, pretendemos el respeto y la incentivación de la diversidad, está claro que no podemos plantear una pedagogía en estos términos. Pero dice esto, y esto también me parece importante, y después en los futuros desarrollos de Méliès lo va a trabajar mucho,
Tampoco se trata de subordinar toda la actividad educativa a los caprichos de un niño que viene a ser un rey. Acá me parece que esto también hay que profundizar. Meriel lo ha profundizado mucho en sus últimos escritos. Ha hablado de estos niños que están absolutamente sometidos al mandato de la pulsión, ¿no? Del quererlo todo en el momento de no poder tolerar la espera, la escucha, un niño que lo quiere todo y lo quiere ya, esta especie de capricho absoluto. Ahí la educación tiene algo que decir y tiene que hacer. Dice, la educación en realidad ha de centrarse en la relación entre el sujeto y el mundo humano que lo acoge. Acá, esta palabra, este mundo humano que lo acoge, ¿no? La educación un poco es eso, es brindar ese lugar, ese espacio donde el niño pueda desarrollarse. Hacerlo todo sin hacer nada, dice Rousseau, y Meriel lo toma mucho, y hacerlo todo sin hacer nada no quiere decir que me abstengo, que lo dejo todo librado a la pura espontaneidad y a la pura motivación del niño. Es crear las condiciones para que se puedan dar estos aprendizajes, estos conocimientos, estos saberes, estas actitudes. Su función, dice Meriel, es permitirle construirse a sí mismo como sujeto en el mundo, heredero de una historia en la que sepa que está en juego, capaz de comprender el presente y de inventar el futuro. Otra vez, esta necesidad de que a través de la educación lo insertemos al niño en la historia de la cultura, en la historia de la humanidad, que hay un pasado con una serie de saberes, de conocimientos que uno debe entregar como representante de ese legado de la humanidad, y a la vez permitir que el niño pueda inventar algo nuevo, pero no una invención que venga de la nada, un rito o una valorización extrema del presente constante, como se está dando en estos días. Hay que insertarlo como parte de un sujeto histórico, como parte de la historia de una especie que es la especie humana, que es justamente lo que nos distingue de las demás especies. Esta historicidad, poder transmitir los conocimientos culturales a través de las generaciones. Y ahí es necesario eso, ser de alguna manera en donde se pueda montar el niño para inventar un mundo nuevo, y si es necesario transformarlo. Pero nunca de la nada, nunca del vacío. Dice, pero situar en el corazón de la educación la construcción de un sujeto en el mundo no es fácil. Y antes de entrar en proposiciones concretas susceptibles de hacer operativo este principio, debemos compendiar en forma de breves alertas hasta qué punto esa revolución copernicana ha de llevarnos a revisar nuestros prejuicios en el tema educativo. Y allí es en Frankenstein, el educador, es donde él va a establecer ciertos criterios que él llama exigencias de la revolución copernicana en pedagogía, ¿no? Y es interesante plantearlos. Dice, la primera exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en renunciar a convertir la relación de filiación en una relación de causalidad o de posesión. No se trata de fabricar un ser que satisfaga nuestro gusto por el poder o nuestro narcisismo, sino de acoger a aquel que llega como un sujeto que está inscrito en la historia, pero que al mismo tiempo representa la promesa de una superación radical de esa historia, ¿sí? Conocer para comprender, conocer para transformar,
Me gusta mucho la metáfora de pensar en términos de raíces y alas, ¿no? Brindar este lugar en donde aparezcan estas raíces que tienen que ver con todo el bagaje cultural histórico y a la vez permitir que puedan levantar el vuelo, ¿no es cierto? La segunda exigencia, dice, de la revolución copernicana en pedagogía consiste en reconocer a aquel que llega como una persona que no puedo moldear a mi gusto. ¿Sí? Esto de esta dicotomía, ¿no? El niño como es esa persona a la que pueda moldear como yo quiera, fabricarlo como yo quiera, como una especie de la educación como una especie de ortopedia correctora, dice, es inevitable y saludable que alguien, que el otro, se resista a aquel que lo quiere fabricar. Es ineluctable que la obstinación del educador en someterle a su poder suscite fenómenos de rechazo que solo pueden llegar a la exclusión o al enfrentamiento. Educar es negarse a entrar en esa lógica de sometimiento hacia el otro. Tiene que haber un reconocimiento de la otredad del otro en tanto otro, ¿sí? Al que no puedo moldearlo a mi gusto, ¿sí? La tercera exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste, dice, en aceptar que la transmisión de saberes y conocimientos no se realiza nunca de manera mecánica y no puede concebirse en forma de una duplicación de idénticos como que la que va implícita en muchas formas de enseñanza. Acá aparece toda la crítica a las corrientes o a los enfoques que han estado de moda por mucho tiempo y que aún tienen mucho predicamento con estas corrientes tecnocráticas, que simplemente se implica tener un conocimiento técnico y eso va a asegurar generar los aprendizajes. Dice Marie, supone en cambio una reconstrucción por parte del sujeto de saberes y conocimientos que ha de inscribir en su proyecto y de los que ha de percibir en qué contribuyen a su desarrollo. Acá otra vez resuena Piaget, resuena esta idea de el sujeto, el educando, se va a apropiar a su manera de estos conocimientos, se los va a apropiar genuinamente cuando lo puede insertar en su propio esquema de conocimientos, en sus propias posibilidades de tomar aquello que se está intentando transmitir. Pero no hay posibilidades de una enseñanza mecánica. Vuelvo a decir, pensemos en ese sujeto no como un objeto. ¿Sí? Soy un carpintero y puedo trabajar la madera y yo sé las características de la madera, entonces puedo tener una técnica que me permita trabajar la madera de la manera que yo quiera y prever la reacción, las resistencias que va a tener ese determinado material. En el caso de las relaciones humanas esto no pasa de ninguna manera, es otro tipo. No es una técnica, es una praxis, es una acción. Y es una acción en la cual el otro no es una madera a la que se pueda tallar. El otro resiste, el otro toma de una determinada manera, el otro se apropia, significa el mundo de una determinada manera. Entonces, salir de esta idea de la educación como una acción mecánica y casi automática. La cuarta exigencia, dice, de la revolución copernicana en pedagogía consiste en constatar sin amargura ni quejas que nadie puede ponerse en el lugar de otro y que todo aprendizaje supone una decisión personal irreductible del que aprende. ¿Sí? Yo no puedo, es más, se habla de la motivación, por ejemplo, es algo que es interno al individuo, que no se puede colocar en el otro de afuera, y ahí es donde, digamos, ese sujeto de alguna manera se nos aleja y es inevitable que eso pase. No tenemos que ponernos mal por eso ni frustrarnos.
Esta decisión es precisamente aquello por lo cual alguien supera lo que le viene dado y subvierte todas las previsiones y definiciones en las que el entorno y él mismo tienen tan a menudo tendencia a encerrarla. Esta posibilidad de que el otro haga su propio recorrido es algo que el pedagogo o el educador debe siempre tener en claro, y que inclusive es justamente eso lo que va a poder de alguna manera transformar y elevarse por encima de lo dado, ¿no? La quinta exigencia de la revolución copernicana, dice Mérieux, consiste en no confundir el no poder del educador en lo que hace a la decisión de aprender, esto que hablábamos antes, esta distancia que hay, que es irreversible, pero el poder que sí tiene sobre las condiciones que posibilitan esa decisión. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? De generar, no abstenerse, porque dice, bueno, yo no puedo hacer nada, es decisión de él aprender o no, no quedarse en esa encerrona, sino tratar de generar espacios de seguridad, dice, en los que un sujeto pueda atreverse, a hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo. Es cosa suya también el inscribir proposiciones de aprendizaje en problemas vivos que les den sentido. La construcción del espacio de seguridad, este espacio, alguna vez alguien dijo del educador como un cuenco receptor que cobije, que albergue, que acoja, como dice acá, y que a la vez permita la potencialidad y el desarrollo. Esta construcción del espacio de seguridad como marco posible para los aprendizajes. Otra vez está esto, no se puede uno abstener, no se puede dejar librado al niño, sino que hay que generar las condiciones, los marcos posibles para los aprendizajes, dice. Y el trabajo sobre los sentidos como un poner a disposición de los que aprenden una energía capaz de movilizarse hacia saberes. Y esas son, digamos, las dos grandes responsabilidades del pedagogo, conjugando de ese modo la horizontalidad y la verticalidad. Hace obra de educación porque reempalma con los dos orígenes de la palabra, educar como educare, que tiene que ver con el nutrir, y educere, que tiene que ver con el encaminar hacia, envolver y a la vez elevar.